Bienvenidos a la clase 1.9, unidad número 6 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal. Visítalo y dale like a los videos. Apóyame. 1.9, condiciones necesarias y suficientes. Esta clase te va a parecer un poco fuera de lo común, pero es muy importante dentro de la matemática para poder resolver muchos, más que todo, demostraciones. En este caso vamos a ver y pensemos. Considera dos condiciones, A y B. Dos condiciones, A y B sobre un triángulo ABC. Veamos la condición A. ABC es un triángulo equilátero. Y la condición B, ABC es un triángulo isósceles. ¿Habrá similitud? ¿Habrá algo que será necesario y suficiente? Literal A. Si el ángulo ABC cumple que es equilátero, también cumple que es isósceles, que es la condición B. Literal B, si el triángulo ABC cumple que es isósceles, también cumple la condición de que es triángulo equilátero. Literal C, si un triángulo ABC no cumple que es isósceles, tampoco cumple que es equilátero. ¿Qué piensas? Fíjate, tiende a confundirse, pero tienes que ubicarte bien en los planteamientos, en las condiciones que es A y que la condición es para B. Muy bien. Soluciona. Si un triángulo ABC cumple la condición A, también cumple la condición B, pues los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales, lo sabemos. Y para ser isósceles únicamente necesitan dos lados iguales. Por tanto, si se cumple A, que es equilátero, también se cumple B, que es isósceles. Para el literal B, no se cumple. Siempre pues un triángulo que sea isósceles no es suficiente para afirmar que sea equilátero, porque la medida del tercer lado, que es la base, puede ser igual o distinta a la medida de los otros dos lados. No se cumple. Para el literal C, si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, pues para ser isósceles necesita dos lados iguales, y para ser equilátero los tres lados iguales. ¿Te parece bien la respuesta? Fíjate, lo que quieres análisis, comprensión y un poquito de claridad en lo que estamos tratando de comprender y en lo que queremos expresar en nuestra respuesta. Conclusión. Cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B, como en el literal aquí hicimos, y que B es necesario para que sea A una condición cierta. Veamos esto. Escribe N si A es necesario y escribes S si A es suficiente para B para cada una de las situaciones siguientes. N si es necesario y S si es suficiente. Para un triángulo DEF, A DEF es isósceles, B, la condición B, DEF es equilátero. Veamos. No. N es necesario, que A es necesario para B. O sea, que debe ser una condición de que sea la proposición A para que se cumpla B. Literal B. Para un triángulo DEF, la condición A es que DEF es un rectángulo. Y la condición B es que DEF es isósceles. ¿Qué piensas? A no es necesario ni suficiente para B. O sea, el hecho de que sea rectángulo no quiere decir que es isósceles. Muy bien. Literal C. Para un cuadrilátero DEFG, la condición A dice que DFG es cuadrado. Y la condición B es que es un rectángulo. ¿Qué piensan? La respuesta es A es suficiente para B. O sea, un cuadrilátero, la condición que es cuadrado, sí es suficiente para que sea rectángulo, porque hay cuadrados. Bueno, los ángulos tienen 90 grados y rectángulo también. En este caso, el polígono. Ese es suficiente para B. Para un triángulo DEF, la condición A es DEF tiene tres ángulos iguales. Y la condición B, DEF es isósceles. ¿Qué piensan? La respuesta. Sí es suficiente.
de que tenga tres ángulos iguales para que sea la condición B, pero de B para A no. Muy bien. Suficiente. Cuadernos de ejercicio recordando la clase anterior. En la figura, ¿qué criterio puedes comprobar que los triángulos ABC y el triángulo DBC y el triángulo CDE sean congruentes? Ahí puedes tú ubicarte, observa que hay longitudes como de hipotenusa o de cateto que tienen el mismo valor, la misma longitud, hay ángulos de 90 grados también, y allá hay lados, hay catetos que tienen valores. Ahí lo que tienes que hacer tú, es decir, ¿qué criterio para comprobar que esos tres triángulos son congruentes? Ponemos, ahí tenemos ángulos de 90 grados, ¿qué más tenemos? Que este lado vale 5, que la hipotenusa vale 5, que este cateto vale 4 y que este cateto vale 4. Y que este lado, termínalo de resolver tú. Continuamos. En la figura, ¿qué criterio puedes utilizar para comprobar que el triángulo ABE y el triángulo DAC son congruentes? Si te recuerdas, en la clase anterior descubrimos o recordamos ángulos opuestos por el vértice. Y ahí puedes utilizar ese criterio y también observar que estos dos lados tienen la misma medida y un ángulo de 90 grados. Ahí forma el criterio, ahí está, los ángulos opuestos por el vértice. Ese lado mide igual que este. Entonces ya casi tenemos los tres elementos para poder comprobar o nombrar el criterio utilizado. Ahí está, resuélvelo tú. Bien, otro más. ¿Cuáles de los literales B son necesarios o suficientes para A? En los siguientes isósceles A, B, C y D, F cumple que B, C es igual a F, correcto. Ya lo tenemos claro ahí. Ahora que seguimos. D, E, F. La altura de los dos triángulos mide lo mismo. ¿Qué piensas? La condición B, que los lados del triángulo AE es igual a DE y AC es igual a DF son iguales. Otra condición B. Otra condición B, los triángulos ABC y DF son congruentes. ¿Qué piensas? ¿Cuál de esas será la respuesta correcta? Llegamos al final de la clase. Envía el reporte de tu trabajo.